Somos la Tucumana de Mañana, estamos con vos, te acompañamos en la 95.9. Pasan 6 minutos de las 10 y acá con mis compañeros, Franco, Gabriel, charlamos del impacto que causó la muerte de Locomotor Olivera, una persona que siempre motivaba a hacer actividad física, ejercicio físico, la vida sana, y luego de lo que le sucedió este ACV y posterior muerte se generó mucha polémica, incluso temor, ¿no? Porque la gente decía, ¿cómo una persona aparentemente sana, que hacía actividad física, le pasa eso? Por eso también, para llevar tranquilidad y sobre todo ser responsables a la hora de tratar este tipo de temas, como es un accidente cerebrovascular. Está con nosotros la doctora Adriana Melisa Barak, ella es neuróloga vascular, está con nosotros en la Tucumana y por eso le agradecemos y le damos la bienvenida, doctora. Buen día, muchas gracias. Buen día. Bueno, me imagino que también ha tenido una serie de consultas luego de que se conoció la noticia de la muerte de la Locomotor Olivera. Así es. Muchos pacientes van a consultar y sobre todo a hacer lo que es el control neurológico a raíz de lo sucedido con Locomotor Olivera. Claro, porque entre los interrogantes de la gente era cómo. Si una persona era aparentemente sana, hacía ejercicio físico, le sucede eso, ¿qué le pasa al común de la gente que tal vez no lleva una vida con una actividad física tal vez tan regular? Claro. Pasa que fuera de lo que es la actividad deportiva, una persona de deporte, también hay que tener en cuenta lo que es la genética. Claro. Hoy sabemos también que muchos tipos de ACV tienen una carga genética. Y sobre esa carga genética van a influir factores ambientales o factores de riesgo. Locomotora puede no haber tenido factores de riesgo, más allá de quizás una hipertensión arterial, pero tener una carga genética y esto predisponerla. Ese puede haber sido el caso de ella. Bueno, también lo que no se sabe, y también lo charlamos acá con los compañeros, sí, pero uno tal vez lo estimaba por su apariencia física, el tema de consumir determinados productos. Sí. No se pudo constatar esto. Primero se había frenado la cremación por una denuncia, después finalmente la dejaron de lado y los familiares procedieron a hacerlo, pero apareció mucho la palabra anabólicos. Sí. Bueno, el consumo de anabólicos esteroides, los androgénicos... ¿Está prohibido? Hay una regulación, bien. Existe lo que es una regulación. Prohibido en la que yo entiendo que en la actividad deportiva sí, no se puede consumir anabólicos esteroides. El tema con los anabólicos es, como te explicaba, que el mismo esteroide produce lo que se llama eritropoyesis, que es el aumento de glóbulos rojos en la sangre. Esto puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad, es decir, una sangre más viscosa, más espesa, y con ello la formación de trombos. Ese es uno de los posibles mecanismos por el que se produzca un ACV en los pacientes que toman anabólicos esteroides. También el hecho del consumo de otros tipos de bebidas energizantes para aumentar el rendimiento en el deportista puede llevar a cambios en lo que es la masa cardíaca, con ella el funcionamiento cardíaco, inducir arritmias, cambios en la presión arterial, y estos van a ser también factores de riesgo para el accidente cerebrovascular. Bueno, ahí vamos entrando en eso, justamente iba a preguntar, factores de riesgo principales sí, para tener en cuenta para evitar una ACV. Sí, hablando particularmente del ACV isquémico, es decir, por la deprivación de sangre en el cerebro, en la retina o en la médula. Hay dos tipos de ACV principales, ¿no? Básicamente los dividimos en dos. Sí. El ACV isquémico, que es porque el flujo de sangre cede, sí, y el otro es el ACV hemorrágico, que es por rotura del vaso. El isquémico es básicamente una obstrucción. Obstrucción, así sí, es, la deprivación de la irrigación. Entonces, ¿los factores de riesgo cuáles son? Bueno, y de ahí tenemos factores de riesgo que van a ser modificables y no modificables. Un no modificable es, por ejemplo, la edad. Personas mayores de 65 años empiezan a tener cierto factor de riesgo. Otro no modificable es el sexo. El sexo femenino, sexo masculino, y con el sexo femenino viene también lo que son las hormonas. ¿Es más propensa a las mujeres? ¿Somos propensas? Sí, la mujer tiene en cierta etapa de la vida donde hay un aumento de la cantidad de estrógenos, está comprobado. De hecho, en aumentos de estrógenos también en mujeres con endometriosis también está comprobado que tienen un aumento de riesgo neurovascular. Claro. Sí, y después, factores de riesgo que son modificables. El número 1 es la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la dislipidemia, aumento del colesterol malo,
entre otros, ¿no? Hay muchos otros. Hoy sabemos que el uso de consumo de sustancias ilícitas también hoy sabemos que es un factor de riesgo. ¿La obesidad también? La obesidad, por supuesto. La obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo modificables. Claro. Ahora, una persona que no tiene estas conductas, que no fuma, que no consume alcohol, que hace actividad física o hace algún deporte, una persona que aparentemente tiene una vida sana. Saludable, de alimentación, también es propensa, puede tener un accidente cerebrovascular. Sí, las probabilidades deberían ser menores, porque se supone que estoy hablando de factores de riesgo, es decir, todo aquello que va a aumentar la probabilidad de tener un ACV. Pero también es cierto que cada vez sabemos más que hay componentes genéticos, hay cosas que no podemos modificar. ¿Son detectables esos componentes genéticos? Generalmente uno no llega ante un paciente con un ACV a estudiar componentes genéticos, pero hay casos, por ejemplo, cuando tenemos ACV desde edades muy jóvenes o niños. ¿Hay niños con ACV? Sí. Acá en Tucumán los tratamos también. Mira. Tenemos niños, sí. Pero quería profundizar en eso. No se detectan previamente. Difícil. Es difícil. Generalmente uno no lleva a un niño o un adulto joven a estudiarle los vasos porque es muy probable que lo encontremos normal. Es muy probable que todo sea normal hasta que sucede. A veces, cuando consultan por otra patología, qué sé yo, una patología cardíaca, en la búsqueda del diagnóstico cardíaco puede surgir algún diagnóstico neurológico, pero generalmente no. Es difícil prevenirlo, digamos. Es difícil prevenirlo cuando no existe el factor de riesgo, cuando la edad es joven y cuando no tengo nada para sospecharlo. Salvo, por ejemplo, que el paciente cuente que hay historia familiar de ACV. Esa puede ser ¿Y se puede hacer algo? Porque también está el tema, una cosa es detectar y otra cosa es que realmente se puede atacar el componente genético para evitar sobre el componente genético no, pero si un paciente consulta porque familiares tuvieron un ACV cualquier tipo, uno estudia al paciente, ve qué factores de riesgo pueden estar influyendo como para intentar modificarlo y bajarle la probabilidad. Claro. Y aquí también se pone de manifiesto la importancia de los controles. Pero hay uno que es grande, se realiza controles periódicos, cuando habla de niños, también, por ejemplo, en los colegios, a la hora de hacer actividad física, si el chico va a un club, te piden este tipo de estudios. Que por ahí resulta molesto para algunos padres, mirá lo que me piden, o algunos al mismo médico de cabecera le dice, mirá, fírmame acá, que lo presento en el club. Por eso son tan necesarios y pueden salvar vidas, sin lugar a dudas, ¿no? Así Porque esto ha pasado en algunos que le descubren al niño algunos soplos. Así es. Y a partir de allí, de lo que te pide la escuela o el club, se pueden detectar. Así es. El ingreso a la actividad deportiva es un buen momento para la detección de enfermedades cardíacas, por sobre todo, y en algunas instancias son mucho menores también para patologías neurológicas. No tanto para el ACV, pero por ejemplo para epilepsia sí. Es un buen screening. Claro. Nosotros se han conocido algunos casos, pocos, pero algunos casos de personas que después de sufrir un ACV, un accidente cerebrovascular, pueden recuperar su vida normal previo al ACV, pero conocemos muchos casos, tal vez algunos nos toca de cerca, de familiares que fallecieron o que te deja secuelas como problemas motrices, dificultad para caminar o directamente no poder caminar. ¿Es la generalidad de los casos? O sea, ¿se puede revertir o puede uno tomar su vida habitual antes del ACV? Mira, es una buena pregunta, pero me va a llevar a un poco más atrás y siempre para buscar la probabilidad, porque los neurólogos vasculares con los equipos con los que trabajamos para hacer ACV, siempre vamos a buscar, sobre todo primero salvar la vida, después salvar la función del paciente y en el mejor de los casos devolverlo a su vida lo más normal posible. Entonces, una de las claves para intentar que el paciente vuelva a tener la mejor calidad de vida es el diagnóstico precoz. Y muchas veces el diagnóstico precoz, o sea, saber reconocer los síntomas empieza en el que está frente al paciente. Cuanto antes se lo lleva a la urgencia médica al paciente, es mejor, porque acá sigue pasando que de repente tienen un familiar que se le durmió la cara, el brazo, no habla y esperan a la consulta neurológica para llevarlo. En esos casos ya estamos tarde. Hay que dar la guardia directamente.
derecho a la guardia, con obra social, sin obra social, al hospital, donde reciba la primera atención médica, el diagnóstico rápido, la neuroimagen y propuesta de tratamiento. Y eso me lleva a la pregunta de si es sintomático, si uno puede detectar en sí mismo si puede sufrir una ACV, si hay algún, o lo siente o sucede en el momento. Sí, a ver, hay tipos de ACV en los que la misma persona... El isquémico sobre todo. El isquémico sobre todo, sí, porque muchas veces puede preservar la conciencia y dependiendo del lado del cerebro que afecta, el paciente va a tener capacidad para reconocer lo que le está pasando, agarrar un teléfono, llamar a alguien y concurrir a una urgencia. Hay ACV que cuando tienen sobre todo compromiso en la corteza, lo que va a hacer la cognición, el entendimiento del paciente, no va a tener la capacidad ni de pedir una ayuda ni de poder trasladarse a algún lugar. No sabemos cuál va a tener el paciente, pero bueno, básicamente... ¿Pero hay algunas señales de alarma más allá del grado, digamos? Hay algunos tipos en los que... ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas de las que se puede detectar? Una es que tenga un déficit transitorio, por ejemplo, se le durmió el brazo y la pierna o la cara del mismo lado, o hay un trastorno para hablar, para expresarse, o sí puede... puede entender lo que se dice, no puede expresarse, y eso dura o revierte en minutos a unas cuantas horas. Y eso podría ser un ataque de isquemia transitoria o un ACV menor, o sea, un accidente cerebrovascular menor en el que revierten los síntomas. Entonces el paciente está atento. Y en ese caso es muy bueno para tratarlo ya al paciente porque me está avisando que muy probablemente en las próximas 72 horas venga el ACV. ¿Se entiende? Entonces... Sí. Esa es una oportunidad. ¿Se puede evitar, digamos, ese segundo ACV, digamos, se lo puede evitar? Sí, se puede evitar. Por ejemplo, eso con medicamentos, farmacológicos. Bueno, una vez que el paciente entra, le hacemos lo que nosotros llamamos escala de NIH, que es una valoración del paciente en urgencia, proponemos la imagen para ese paciente, vemos qué lesión tiene o no el cerebro. Si no tiene lesión, es muy probable que le hagamos tratamiento farmacológico oral, lo dejemos internado, le hagamos los estudios cardiovasculares como para completar una primera etapa diagnóstica. Y después vendrá la segunda propuesta, si en caso de que lo hubiera. Cuando hablamos recién de los factores de riesgo, son los mismos que se repiten para casi todo, ¿no? O sea, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, son factores de riesgo después por si hay, no sé, una epidemia, la hemos vivido con el COVID. Sí. Son los mismos factores de riesgo para las afecciones cardíacas. O sea, son factores de riesgo que se repiten. Son generales, así es. Son generales. Y están relacionadas a veces las afecciones de este tipo cerebral y vascular a las cardíacas. Sí, por supuesto. Sí, generalmente un paciente que, por ejemplo, un paciente cardíaco que ya ha tenido un infarto de miocardio, que viene por colocación por angina de pecho de 1, 2, triple bypass, esté en coronarios, es muy probable que cuando uno le estudie las arterias del cerebro ya encuentre lo que se llama degeneración de la capa vascular, más conocido como lipohialinosis, que básicamente consiste en una arteria, en una piel de la arteria que está por dentro, que sufre de la hipertensión arterial, de la diabetes, del aumento del colesterol, se inflama, se erosiona y en ese mismo lugar empieza a juntar plaqueta, colesterol, y empezamos a ver las placas. Empieza a taparse. Empieza a taparse, así es. Y el otro tipo de ACV, el del derrame, ese es... el hemorrágico. El hemorrágico, sí. Ese sí, es menos... en algún momento vulgarmente se llama derrame cerebral, es más peligroso. El ACV hemorrágico, hay tipos de ACV hemorrágicos, también hay diferentes causas de ACV hemorrágicos. Es el menos frecuente, pero también hay unos que son muy pequeñitos y hay otros que son realmente muy grandes y son los verdaderamente peligrosos. También es cierto que puede ser por la rotura espontánea de una arteria muy chiquita, por este mecanismo de lipohialinosis que es el que produce la obstrucción del vaso, y hay otros que son, por ejemplo, por roturas de aneurismas, por roturas de una malformación arteriovenosa. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una dilatación anormal en un vaso porque hay una pérdida de la continuidad de una capa muscular. Entonces, ese vaso, que normalmente tiene una presión, la presión arterial que ejerce una fuerza, va dilatando esa pequeña dilatación que está ahí patológica, no es normal. Un globito, es un globito en la arteria que puede explotar, básicamente. Así es. Eso es un aneurisma. Claro. Así es.
Y algunas veces un tipo ACV lleva al otro también, ¿no? Lo más probable es que el ACV, por deprivación de sangre, o sea, el isquémico, cuando son grandes, puedan llevar a lo que se llama transformación hemorrágica. Porque ese vaso que tenía un trombo, que lo tapó, muchas veces se desintegra o termina rompiendo el vaso y ahí viene la transformación hemorrágica. El ACV hemorrágico tiene Sí. un margen para revertirlo, o sea, para volver como el isquémico o genera más efectos. El ACV hemorrágico, dependiendo del tamaño y la localización, es muy probable que tenga una propuesta quirúrgica. El ACV isquémico también depende del tamaño, la localización, lo que encontremos, va a tener una respuesta que es un tratamiento endovenoso de un fibrinolítico, es decir, un medicamento que se administra por vena en un plazo máximo de 4 horas y media, y lo que buscamos es disolver el trombo. Muchas veces eso no se logra, pero es el primer tratamiento que recibe el paciente hasta que entra el segundo, que se llama terapia puente, que es la terapia endovascular, en la cual es un procedimiento mínimamente invasivo, se ingresa por una arteria en la pierna o a veces por la arteria radial, y lo que se busca es sacarlo al trombo o echarle este mismo medicamento y disolverlo, pero ya es selectivamente en la arteria que está tapada. Claro. Esos son los dos tratamientos que tiene el ACV isquémico. Perdón, Sí. el aneurisma puede darse en cualquier sector del cuerpo, no solo cerebral, Por ¿no? supuesto. ¿Sí? Sí, Y así siempre reviste de un peligro alto, ¿no? Un aneurisma, a veces encontramos un aneurisma como hallazgo. El paciente vino para un control, Sí. o vino porque tiene cefalea, o tuvo una convulsión, y encontramos un aneurisma como un hallazgo. Entonces lo primero que nos fijamos es la forma y el tamaño que tiene el aneurisma y la localización. Forma, tamaño y localización del aneurisma. Y en base a ello vendrá la propuesta de tratamiento quirúrgico endovascular. Generalmente, si el tratamiento es endovascular, se coloca una pequeña prótesis que se llama stent para cubrirlo el aneurisma, o muchas veces lo que se llaman coils, que es obliterar ese aneurisma con una sustancia que es como un pegamento. Claro, buscando evitar que La rotura, lo rompa. que crezca y se rompa. Bien, perfecto. Y esto generalmente no se detecta adrede, sino que es una casualidad detectar. Muchas veces el paciente consulta por cefalea, y en el contexto de un estudio de una cefalea encontramos un aneurisma, pero vale decir que el aneurisma no es doloroso. Tiene que tener un tamaño realmente voluminoso para que produzca hipertensión en el cráneo y de cefalea. Pero generalmente el aneurisma, hasta que se rompe, no da síntomas. Importante hablar de este tema porque hay personas que sufren de muchos dolores de cabeza, Sí, ¿no? Constantemente. sí, Algunos se automedica. automedican o incluso se dicen, bueno, tengo migraña, entonces yo sé que tengo que tomar esto, le consulto. ¿Sufrir muchos dolores de cabeza es una señal para realizarse los controles, doctora? Mira, ¿sabes que en la actualidad hay nueva evidencia médica que asocia la migraña con el ACV? Y sabemos que la migraña tiene también componente genético. También sabemos que la migraña en su mecanismo puede producir isquemia cerebral, que tiene características ser pequeñas obstrucciones de los vasos en lo que se llama la circulación posterior del cerebro, que tiene un mecanismo de dilatación y contracción distinto a la parte anterior. También hay medicamentos que la gente que se autorrefiere como migrañosa toma, que son los famosos ergotamínicos, el Migral o el Tetralgin, poco menos el Tetralgin. Sí. Esos mismos medicamentos hacen el mecanismo de contraer la arteria, y muchas veces esa arteria no tiene la capacidad refleja de volver a dilatar. Entonces producen los pequeños infartos, que son lo que le llamamos infartos migrañosos. Bien. Y, sí. Alerta. ¿Qué es la migraña, digamos, básicamente? Bueno, la migraña es un tipo de dolor de cabeza de cefalea que le llamamos primaria. Cefalea primaria es aquella cefalea que cumple ciertas características para definirla como migraña, pero que por neuroimagen y otros estudios neurológicos no hemos encontrado una causa orgánica que la justifique. Por ejemplo, un paciente con un dolor de cabeza, le hago una resonancia y encuentro una tumoración. Ok, entonces puedo empezar a pensar que ese dolor de cabeza es por un tumor.
Claro. Cuando yo no he encontrado una alteración orgánica que la justifique, empiezo a hablar de cefaleas primarias. Entonces empiezo a interrogar al paciente y da el paciente con que tiene característicamente un dolor que puede durar más de 4 horas, hasta incluso 72 horas, generalmente de un lado o del otro de la cabeza, que es punzante, que puede ser de leve a severo, que lo invalida, que lo obliga a quedarse quieto y que muchas veces tiene auras. Sí, Es decir, como una- un aviso hasta Claro. 1 hora antes de que empiece el dolor de cabeza de que va a venir el dolor de cabeza. Y el aura puede ser visual, ve mosquitas, Lucecitas, suelen lucecitas, escribir, sí. puede tener mareos, puede tener náuseas, incluso llegar al Exacto, vómito. sí, sí, sí. Hay pacientes que tienen déficit en la motricidad, en el habla, en caída de la... Por el dolor de cabeza. Claro, y eso también es un componente de aura, y son los menos, pero van a formar lo que después se llama migraña hemipléjica. Y esto son pacientes que lo tienen toda la vida, además, ¿no? Porque se manifiesta... o sea, No, muchos no años. necesariamente. Ah. Hay pacientes que tienen migraña desde muy pequeños y hay pacientes que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que empiezan a tener migraña con la etapa estrogénica. Mm. Es decir, Y eso ¿Cuál es la etapa estrogénica? claro, cuando empiezan los cambios en el Claro. organismo, que aumenta la cantidad de estrógenos. Bueno, Sí. la novedad es que esto puede estar relacionado a la CB y que por Sí. ende es un indicador para hacerse unos controles Es un buen específicos. momento, así es, es un buen momento para empezar a hacer los estudios Ir al neurovasculares. neurólogo. Eso iba a preguntar, sí. ¿cómo Sí. son los controles cuáles son los pasos que hay que dar? Bien, ante la duda siempre, el chequeo neurológico lo primero que tenemos que ver es que sea un neurólogo. Eso es lo más importante. La consulta, el antecedente familiar, si lo tiene, nos sirve mucho a los neurólogos. Comentarnos cuáles son los desencadenantes, porque hay desencadenantes, hay personas que tienen dolor de cabeza asociada al ejercicio, al coito, a la tos, hay cefaleas que pueden ser... Al estrés también. Por supuesto, ni hablar. Hay pacientes que tienen cefalea tensional que de repente tienen un componente migrañoso o viceversa, pueden estar un poco mezcladas, no Sí. da más trabajo, pero bueno, siempre el buen interrogatorio del paciente es la clave para empezar a estudiarlo y para, si Dios quiere, llegar a un diagnóstico rápido y el mejor tratamiento. Y después del diagnóstico, el tratamiento es farmacológico. ¿Cómo? ¿Hablamos de migraña? De migraña. Bueno, la migraña depende también del tipo de migraña que tiene el paciente. Generalmente va a venir una parte farmacológica y una no farmacológica. Farmacológicas hay distintos tipos de medicamentos, hay medicamentos que lo tenemos que poner todos los días, hay otros que se pueden tomar espontáneamente ante un caso de dolor y hay otras medidas que también son farmacológicas pero no orales, por ejemplo la toxina botulínica, hay medicamentos que son anticuerpos monoclonales que son inyectables una vez al mes, hay nuevas modalidades. Pero con un diagnóstico de migraña, de Con- alguno de los tipos de migraña, ¿uno se tiene que siempre medicar o eso se revierte y no te medicas más en algún momento? No, hay migrañas que se llaman episódicas y hay migrañas que se llaman crónicas, es decir, migraña, tengo todos los días dolor de cabeza. Entonces yo a ese paciente, si le hago un abuso de fármacos para el tratamiento del dolor hoy, 5 veces hoy, una mañana, 3 pasado, voy a lo que se llama cefalea por abuso de fármacos, que es más difícil de tratar incluso que la misma migraña. Entonces en esos pacientes lo que se hace se llama tratamiento preventivo. Le pongo un fármaco todos los días durante un buen tiempo. Cuando el paciente llegamos a un buen control del dolor de cabeza, empieza la propuesta de empezar a retirar el fármaco y ver qué sucede. A veces es con éxito, a veces se retira un tiempo y el dolor de cabeza vuelve, entonces se vuelve a empezar un tratamiento, se propone otra línea de tratamiento. Y hay dolores de cabeza de un paciente que dice, tengo migraña una vez al año o 2 veces al año. Entonces uno a ese paciente le dice, ok, siempre lleva en la cartera este medicamento. Entonces, si tenemos el aura, tomamos el medicamento. Si apenas empieza el dolor, tomamos el medicamento y vemos qué pasa. Doctora, la verdad que lo importante es generar conciencia más allá del temor que ha surgido luego de este caso tan resonante, pero ¿qué paso hay que dar antes de despedirla? Decir, ¿qué control usted recomienda hacer como primer paso para empezar a cuidarnos? El primer control, yo siempre voy a pensar que si el paciente no tiene antecedentes neurológicos, su primer control tiene que ser un médico clínico. Bien. Si el paciente ya trae antecedentes, hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, su primer control debería ser un chequeo cardíaco.
con un cardiólogo. Si el paciente ya tiene componentes de dolor de cabeza, antecedentes familiares de eventos neurológicos, la combinación del cardiólogo y el neurólogo es muy buena. Los cardiólogos y los neurólogos hacemos un muy buen complemento. Un trabajo en equipo. ¿Y hay alguna Sí. edad en la que sea ya necesario que hasta los pacientes sanos se controlen preventivamente? No, yo soy de creer que no hay una edad. Recibo pacientes que tienen 25 años y su relato es: me duele la cabeza desde que voy a la primaria. Me retiraban todos los días del colegio. Pero hablo del paciente sano, ¿no? Obviamente el Sí, paciente que el tiene paciente signos, sano. sí, el paciente sano que deba, así como, no sé, pienso los hombres a determinada edad controlarse la próstata o las mujeres, Claro, estudio preventivo de cáncer de mama, ¿hay Sí. alguna edad en la que sano aún uno deba controlarse? No, yo creo que no. Si no tiene un antecedente y no tiene nada que uno lo movilice a ir al neurólogo, no tiene una edad. No, siempre va a ser el clínico y el cardiólogo, me parece que los primeros en hacer el screening del paciente. Muy bien, no entrar en pánico, sino hacer las cosas que tenemos que hacer, en este caso los controles. Doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros, le agradecemos a la doctora Adriana Melisa Barak. Ella es neuróloga vascular y, por supuesto, los conceptos más importantes los vamos a tener en el Tucumano en un ratito. Pasan 32 minutos de las 10, hacemos la pausa, ya venimos. El café